Muy bien, ahora continuaremos el tema de las enzimas que se desarrolla en la guía número 9. Vamos a ver enzimas y metabolismo. ¿Qué queremos aprender de las enzimas? Queremos comprender cómo las enzimas se relacionan con todos los procesos químicos en todos los niveles de organización biológica y las formas específicas de su regulación. Entonces, vamos a ver ciertas características como la especificidad de las enzimas, que las enzimas requieren de cofactores para poder trabajar, y cuáles son las condiciones óptimas con las que una enzima trabaja a su capacidad máxima o con eficacia máxima. También comprender cómo es que las enzimas se organizan en grupos, en rutas metabólicas, y estudiar cómo la célula regula la actividad enzimática y qué agentes pueden inhibir la actividad enzimática. Entonces, veamos primero que las enzimas tienen esta característica, que son específicas. Bueno, primero aquí, recordando, ¿verdad? Que la enzima es un biocatalizador, ¿verdad? Es biológica porque es una proteína y es un catalizador porque ya habíamos dicho que la enzima acelera o hace más rápido una reacción química. Y la enzima no se altera, ¿verdad? Al final de la reacción. Entonces aquí tenemos una enzima, ¿verdad? Y tenemos aquí el sitio activo. Dijimos que el sitio activo es el lugar que está en la superficie, que es donde la enzima se va a unir a su sustrato. Entonces, ese es el sitio activo. Ahora, ¿cómo es que las células son específicas? Porque el sitio activo de las células generalmente su conformación está estrechamente relacionado con el sustrato sobre el cual actúa. Entonces, cada enzima está altamente especializada para reaccionar con un sustrato determinado. Son pocas las enzimas que pueden reaccionar sobre varios sustratos. Por ejemplo, la enzima de la ureasa, ¿verdad? Ella cataboliza las reacciones del sustrato que se llama urea. Ella actúa sobre la urea específicamente, ¿verdad? Y no va a actuar sobre ningún otro sustrato, solo sobre la urea. La enzima sacarasa, ella actúa sobre el disacárido sacarosa, pero no va a actuar sobre otro disacárido. Entonces, las enzimas son específicas para un sustrato. De hecho, su nombre está relacionado con el sustrato sobre el que actúan. La mayoría de las enzimas se nombran poniéndole el sufijo asa al nombre del sustrato. Por ejemplo, ¿verdad? El sustrato dijimos que es la urea, entonces la enzima que actúa sobre la urea se llama ureasa, ¿verdad? El que actúa sobre la sacarosa se llama sacarasa. Entonces, se le agrega ese sufijo, asa. Y hay unas pocas enzimas que se le agrega el sufijo cima o que finalizan en cima. Por ejemplo, la lisocima, ¿verdad? Esa es una enzima de las lágrimas y la saliva que rompe las paredes celulares de las bacterias. Y otro ejemplo son la pepsina y la tripsina, que rompen enlaces peptídicos de las proteínas. Entonces veamos en esta gráfica cómo es que podemos identificar la especificidad de las enzimas. Aquí tenemos la enzima 1 con este sustrato 2. Ustedes ven que el sitio activo de la enzima y el sustrato no tienen la misma forma. Entonces, esa enzima no va a actuar sobre ese sustrato, entonces no va a haber reacción. Por eso hay una X y no se puede formar el complejo enzima-sustrato. Ahora, vemos aquí en el intermedio la enzima 1 con el sustrato 1, que es el sustrato con el cual la enzima sí se puede unir. Vemos que casan idéntico.
se forma el complejo enzima-sustrato y entonces luego esta enzima actúa sobre ese sustrato y forma los productos. En este caso, la enzima rompe los enlaces entre los compuestos y los separa. Ahora, hay enzimas que pueden realizar la misma reacción en diversos sustratos. Por ejemplo, la enzima 2 puede trabajar sobre el sustrato 1 y separar en 2 productos. En ese caso, las enzimas comparten una especificidad de reacción. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque son diferentes, ellas catabolizan la misma reacción. Por ejemplo, tenemos la enzima lipasa. Ella divide los enlaces éster. Entonces, ella puede actuar sobre los enlaces éster que unen al glicerol con el ácido graso. Ella los puede separar en los enlaces éster que están en una gran cantidad de grasas. Pero entonces ella puede realizar la misma reacción en diferentes sustratos porque actúa sobre el enlace éster. Así, los científicos clasifican a las enzimas por las reacciones similares que realizan, ¿verdad? Pero cada enzima en particular va a catalizar una enzima en específico. Por ejemplo, la sacarasa, ya vimos que ella desdobla el disacárido sacarosa, pero es una glicosidasa porque parte un enlace glicosídico. Y las glicosidasas son una subclase de las hidrolasas. ¿Por qué? Porque utilizan el agua para partir ese enlace. En el caso de las fosfatasas, son diferentes enzimas que eliminan el grupo fosfato mediante hidrólisis. Entonces, las fosfatasas también son hidrolasas. Muy bien. Ahora, para que las enzimas actúen, muchas de ellas requieren cofactores. Hay enzimas que solo constan de una molécula de proteínas y ella actúa perfectamente. Por ejemplo, la pepsina. Ella es secretada en el estómago y digiere las proteínas del alimento y es una sola cadena proteica. Sin embargo, hay muchas otras enzimas que requieren de una segunda molécula para actuar. Entonces, esa molécula se llama cofactor. Si no está presente el cofactor en la apoenzima, que es como se nombra a la enzima cuando no tiene el cofactor, entonces la enzima está inactiva. Entonces, sin la unión del cofactor, la proteína está inactiva. Entonces, la proteína consta de dos partes, las que ustedes ven acá. La forma inactiva, que es la apoenzima, y el cofactor. Cuando la enzima o la apoenzima se une al cofactor, entonces se convierte en una enzima activa y puede actuar sobre los sustratos. Entonces, para que la enzima funcione, necesita de su cofactor. Si no está presente, la enzima está inactiva y el cofactor por sí solo tampoco puede funcionar. Ahora, los cofactores que son los que ayudan a las proteínas a funcionar, pueden ser inorgánicos o pueden ser orgánicos. En el caso de los inorgánicos, son iones metálicos específicos los que se unen a la enzima. Aquí tenemos una enzima que es la verdecita y aquí tenemos el cofactor, ¿verdad? Que es un ion, ¿verdad? Cuando la enzima tiene su cofactor, pueden actuar sobre su sustrato. A los factores, los cofactores inorgánicos más comunes pueden ser el magnesio, el calcio, aquí también está el hierro, el cobre, el zinc, ¿verdad? El manganeso y otros. Estos elementos
pequeños que el cuerpo requiere en pequeñas cantidades, generalmente son cofactores de las enzimas. Pero hay otros cofactores, los cofactores orgánicos. Cuando el cofactor es orgánico se llama coenzima. Y estos, la mayoría de las coenzimas son moléculas que transfieren electrones o parte de un sustrato de una molécula a otra. Los cofactores pueden ser el NAD, NADH, NADPH, el FADH2. Todos estos son coenzimas que transfieren electrones. También el ATP puede funcionar como una coenzima que transfiere el grupo fosfato. Entonces aquí vemos a la enzima, a coenzima, porque no es funcional si no tiene su cofactor, y en este caso, como es orgánico, es una coenzima. Entonces esto ya la convierte en una enzima funcional, a la apoenzima con su cofactor, que en este caso es una coenzima. Muy bien, ahora veamos que las enzimas son más efectivas en condiciones óptimas. ¿Cuáles son las condiciones a las cuales las enzimas funcionan mejor? Primero, que las condiciones que más pueden afectar a las enzimas son la temperatura y el cambio de pH, es decir, el grado de acidez o de basicidad que tenga el medio que le rodea. Entonces, cada enzima tiene una temperatura óptima. ¿Y qué quiere decir que tenga una temperatura óptima? Cada enzima tiene una temperatura a la cual va a actuar con su velocidad máxima, es decir, que va a tener la mayor efectividad y que va a poder realizar las reacciones de manera más rápida. Ahora, las enzimas del cuerpo humano, que es esta curva aquí negra, tienen una temperatura óptima cercana a la temperatura corporal, entre los 35 y los 40. Por eso es que vemos que la altura máxima de la curva está antes del 40. Entonces vamos a tener esa temperatura óptima entre los 35 y los 40 grados centígrados. Es decir, si la temperatura es más baja, ¿por qué baja aquí la curva? Porque las reacciones se vuelven más lentas, ocurren de manera más lenta. Y si la temperatura sube de 40, también la reacción va a bajar, porque las enzimas van a desnaturalizarse. ¿Eso qué quiere decir? Que van a perder su conformación estructural, su conformación molecular, la forma tridimensional de la proteína se pierde, entonces deja de funcionar. Sin embargo, hay microorganismos que son bacterias termófilas, que ellas son muy resistentes al calor, ¿verdad? Y ellas pueden vivir en ambientes de 100 grados centígrados o más de 100 grados centígrados. Entonces, su capacidad máxima o de funcionamiento de las enzimas va a estar entre los 75 a 80 grados centígrados. Entonces, cada enzima tiene una temperatura óptima a la cual va a tener su mayor grado de eficacia. Ahora, el otro aspecto que es importante controlar es el pH del ambiente en donde está la enzima, ¿verdad? Entonces, las enzimas, ellas pueden actuar en un estrecho margen de pH. El pH es la concentración de iones hidrógeno. Mientras hay una mayor concentración de iones hidrógeno, el ambiente o la solución es más ácida. Y mientras hay una menor concentración de iones hidrógeno, el ambiente es más básico. ¿Verdad? Entonces, la mayoría de las enzimas tienen su pH óptimo entre 6 y 8. ¿Verdad? Aquí ven ustedes que la mayoría de las enzimas, como la que se muestra aquí, la tripsina, que es una enzima que se libera en el intestino, ¿verdad? Ella, su pH al que trabaja mejor es al pH de 8.
¿verdad? Entonces, la mayoría están entre un pH de 6 y 8. Pero hay otras enzimas que actúan mejor en un pH ácido. Por ejemplo, la pepsina. Ella actúa en el estómago, en el jugo gástrico, que generalmente tiene un pH de 2. Ese es un ambiente muy ácido, pero si ustedes ven, es el pH óptimo al cual la pepsina actúa. Entonces, dependiendo de en dónde actúa la enzima, así ella va a actuar mejor en un lugar que tiene pH ácido o en un lugar que tiene pH básico. Ustedes irán aprendiendo, ¿verdad? Cuando vean la fisiología de los órganos, cuál es el pH al que actúa cada enzima. Muy bien. Ahora, el otro aspecto en la forma en la que trabajan las enzimas es que ellas se organizan en grupos de rutas metabólicas, es decir, que ellas trabajan como una secuencia, ¿verdad? Tal como trabajarían un grupo de trabajadores en una fábrica en la cual de un proceso pasa el otro, ¿verdad? Y luego pasa a otro proceso, cada proceso llevado o realizado por una persona. Entonces, así son las enzimas. Se organizan en grupos en donde actúan de manera secuencial, ¿verdad? Por ejemplo, una enzima o la enzima 1, ella actúa sobre el sustrato A y la convierte en producto B. Entonces, la enzima 2 va a actuar sobre el sustrato B para ella y lo va a convertir en un producto C. Y la enzima 3 va a trabajar sobre ese sustrato C y lo va a convertir en un producto Z, ¿verdad? Aquí tenemos otra ruta, ¿verdad? Que la enzima 1 convierte el sustrato de A en B, la enzima 2 convierte el sustrato B en C y la enzima 3 convierte el sustrato C en D. Generalmente la secuencia se representa de izquierda a derecha, ¿verdad? Mientras hay sustrato, entonces va a realizarse la secuencia. Cuando ya disminuya, por ejemplo, disminuye el sustrato A, obviamente va a disminuir el sustrato B. El sustrato B siempre va a disminuir porque se va a convertir en C. Y el sustrato C siempre va a disminuir porque se va a convertir en Z. Entonces, los productos intermedios, esos siempre van a ir disminuyendo porque se van transformando. Entonces, lo que dirige la secuencia es la concentración del sustrato A y la concentración del último producto, el producto final, que sería el producto Z. Entonces, veamos que a continuación, que la célula puede regular la actividad enzimática. ¿Y cómo lo hace? Un mecanismo es controlar la cantidad de enzima producida. El gen, que es un segmento del ADN, él puede determinar la proteína que se va a producir. Si el gen está activo, se produce la proteína. Entonces, la célula puede controlar la cantidad de enzima. Mientras una mayor cantidad de enzima hay, entonces va a haber una mayor rapidez de la reacción. Mientras hay más enzima, hay más rapidez de la reacción. Entonces, la célula, controlando la activación de los genes, va a controlar la formación de la enzima. Ahora, si la concentración enzimática se mantiene constante, la rapidez de la reacción va a depender de la concentración del sustrato. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor concentración del sustrato va a ser una mayor velocidad de la reacción. Ustedes pueden ver aquí la curva, que a medida el sustrato va aumentando su concentración, la velocidad va siendo más rápida. Pero esto tiene un tope, esto tiene un límite, porque cuando todas las enzimas ya estén ocupadas por el sustrato, ya no va a haber más enzima
que siga catabolizando las reacciones. Entonces tiene un límite dependiendo de la cantidad de enzima que se produzca, ¿verdad? Ahora, hay otras maneras en las cuales la célula puede regular la actividad enzimática. Y esto es por retroalimentación. Puede ser inhibición por retroalimentación. ¿Y qué quiere decir esa inhibición por retroalimentación? Que el producto final de una secuencia, de una ruta metabólica, puede controlar la actividad de la enzima inicial de la ruta metabólica. Por ejemplo, aquí en esta secuencia, la enzima 1 produce el sustrato intermedio A, que la enzima 2 actúa sobre él, produce el sustrato intermedio B, y la enzima 3 actúa sobre él y produce un producto final. Entonces, el producto final va a venir a inhibir a la enzima 1. Entonces, vean, cuando el producto final está unido en la enzima 1, vean que el sitio activo cambia su forma. Entonces, el sustrato ya no se puede unir a la enzima 1. Por eso es una inhibición por retroalimentación, porque el producto de la ruta metabólica va a afectar a la enzima 1, entonces no va a poder metabolizar el sustrato. Entonces, esa es una manera de control enzimático, ¿verdad? Pero hay otra manera de control enzimático, que son los reguladores alostéricos. Y es que la enzima tiene un sitio alostérico. ¿Por qué es un sitio alostérico? Porque es un sitio diferente al sitio activo. El sitio activo es donde la enzima se une con su sustrato. Pero el sitio alostérico es otra parte de la enzima en donde no se une el sustrato. Entonces, en ese sitio alostérico puede unirse un regulador. Por eso se llama regulador alostérico. Esa sustancia va a afectar la enzima. El regulador alostérico puede producir inhibición alostérica, cuando al unirse a la enzima cambia la forma del sitio activo. Entonces el sustrato ya no encaja con la enzima y la enzima ya no va a trabajar. Pero también la regulación alostérica puede ser de activación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el activador se une al sitio alostérico, entonces modifica el sitio activo que previamente había estado alterado y lo hace capaz de reaccionar. Entonces, de la presencia de estos activadores o inhibidores, también va a resultar la actividad de la enzima. Ahora, hay enzimas que pueden ser inhibidas por ciertos agentes químicos y esta inhibición puede ser de distintos tipos. Por ejemplo, las enzimas pueden ser inhibidas de manera reversible. ¿Eso qué quiere decir? Que el inhibidor se va a unir débilmente a la enzima, mientras está unida, le cambia la conformación al sitio activo y no puede actuar sobre su sustrato. Vean cómo se forma el complejo enzima-sustrato cuando está activa, cómo encaja bien el sustrato, y vean aquí, ahorita que el inhibidor está presente, la forma del sitio activo cambia totalmente. Pero es una inhibición reversible porque cuando el inhibidor suelte la enzima puede volver a ser capaz de actuar. Entonces, esta inhibición reversible puede ser de dos tipos. Puede ser una inhibición competitiva. ¿Qué quiere decir la inhibición competitiva? Que tanto el sustrato, que es este celestito, como el inhibidor, que es el rojito, pueden unirse al sitio activo de la enzima. Entonces van a competir el sustrato y el inhibidor por entrar en el sitio activo.
Obviamente, si se une el sustrato, la enzima actúa sobre él y forma los productos. Pero si se une el inhibidor caza en el sitio activo, pero no es idéntico al sustrato, entonces la enzima no puede actuar sobre él. ¿Verdad? Entonces, dependiendo de la cantidad de inhibidor y de sustrato, así es quien va a ganar. Porque cuando hay más sustrato, los sustratos van a tener la capacidad de unirse más al sitio activo. Pero si hay más inhibidor, entonces el inhibidor va a unirse con mayor capacidad al sitio activo. El otro tipo de inhibición es la inhibición no competitiva. Y esta se da cuando hay un segundo lugar aparte del sitio activo en donde el inhibidor se pueda unir a la enzima. O sea que hay un sitio inhibidor. Entonces, cuando el inhibidor, cuando la molécula inhibidora se une al sitio inhibidor, cambia la forma del sitio activo. Esto es igual que la regulación alostérica, ¿verdad? Es lo mismo, en donde el inhibidor se une a un sitio inhibidor y cambia la forma del sitio activo. A veces no se puede unir el sustrato a la enzima porque cambia la forma, o a veces el sustrato se puede unir, pero la enzima trabaja de manera muy lenta, enlentece la velocidad en la que la enzima puede trabajar. Ahora, hay otro tipo de inhibición, que es la inhibición más dañina. Es la inhibición irreversible, y es irreversible porque la enzima va a quedar totalmente desactivada. La enzima va a ser destruida por el inhibidor o va a quedar desactivada. Entonces la enzima va a dejar de tener la capacidad de realizar su acción. Entonces, ¿quiénes producen esa inhibición irreversible? Pueden ser venenos, como el mercurio y el plomo, se unen a las enzimas y las desnaturalizan, ¿verdad? Porque se unen a las proteínas y la mayoría de las enzimas son proteínas, entonces se desnaturalizan. También están los gases nerviosos, ciertos gases nerviosos que envenenan a las enzimas. También la ingesta de cianuro, esa produce el mal funcionamiento de ciertas enzimas muy importantes. Entonces, por eso es que pueden llevar a la pérdida inclusive de la vida. Hasta aquí llegamos entonces con la explicación de la guía 9.